Quisiera empezar diciendo que desde hace muchos años se llamó a la prensa el cuarto poder. ¿Por qué? Porque influye, forma opinión, sobre todo en las grandes mayorías que no tienen el pensamiento crítico para analizar la situación o el problema de que se trate. Para dedicarse al periodismo, por lo tanto, se requieren personas de calidad humana, con integridad y honestidad, para decir la verdad auténtica de lo que está ocurriendo. Y deben tener la sensibilidad para captar de la persona que tiene o una tragedia, que es el caso de Ayotzinapa, para captar cualquier dificultad a que se estén enfrentando, o por el contrario, debe reflejar el periodista el éxito de lo que alguien logró. Depende de qué trata el artículo. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Los grandes corporativos de información, llámese prensa, televisión, radio, etc., están comprando con el financiamiento de los poderes fácticos, capital, poder político, está comprando conciencias, ya no está creando opinión. Este es el problema al que se enfrenta en la realidad actual el periodismo a nivel mundial. Los grandes corporativos dominan y trabajan para los intereses de los poderosos. Decía en una entrevista anterior que la globalización del neoliberalismo ha tratado de hacer un esfuerzo por imbuir la ideología que le conviene a los poderes fácticos. El poder mediático de las grandes corporaciones ha dejado la ética a cambio de crear información fuera de la realidad para lograr el triunfo de sus intereses, comprando el trabajo de los periodistas. Pues sí, lo hacen las grandes corporaciones y las repetidoras nacionales en nuestro país. No es el único. En muchas partes del mundo ha sucedido lo mismo. Ha llegado hasta tal grado que recientemente vi un video del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, en donde menciona que la guerra se vende, se utiliza el marketing y el target es las grandes masas del pueblo que reciben esas noticias. El ejemplo de la venta de la guerra más reciente que tenemos es que se repitió que Irak tenía bombas jamás antes fabricadas, letales, poderosísimas, que tenían que de algún modo controlar a Irak para evitar eso. La guerra sobre Irak acabó bombardeando y tuvieron que reconocer que nunca hubo tales bombas letales. Fue una invención que se creó repitiendo miles de veces que era peligrosísimo Irak si seguían en sus manos esas bombas letales, que solamente existieron en la mentalidad de los inventores. La guerra de Vietnam fue inventada por Lyndon Johnson. Él propagó la noticia de que 2 buques americanos habían sido atacados por vietnamitas. Después de agredir a Vietnam, después de la matanza de la guerra, Robert McNamara, que fue su ministro de Defensa, reconoció que nunca había existido ese ataque en el Golfo de Tonkin sobre los buques americanos. Sin embargo, se repitió muchas veces en todos los medios de comunicación y ese poder mediático vendió la guerra a las grandes mayorías
que lo creyeron. La actitud del poder mediático corrompió el periodismo no es nuevo, fue hace mucho, siglos. Hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que menciona que ellos deben apoderarse de la riqueza y en segundo lugar de la prensa. En aquella época solamente existía la prensa escrita cuando se escribió ese libro. Ahora son todos los medios de comunicación los que manejan eso. Joseph Goebbels, el nombre completo es Paul Joseph Goebbels, fue el ministro de propaganda de Hitler. En la Alemania nazi lo describe un libro que se llama El Tercer Reich. Goebbels decidió, con la mentira, la reestructuración de la sociedad alemana para lograr que les garantizara el dominio total de la nación. En el libro de Goebbels, él habla de 11 puntos. Yo considero que solo 8 son los importantes. El más importante fue: repite una mentira 1.000.000 de veces y se convertirá en verdad. El segundo fue la simplificación y del enemigo único. Adoptar un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. El tercero fue el principio de transposición, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras para que las grandes masas se distraigan. El siguiente fue el principio de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El siguiente fue el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Como se puede ver, Goebbels, aunque no estudió psicología, manejaba la psicología de las masas con mucha inteligencia. El principio de la orquestación: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre coincidiendo sobre el mismo concepto. Y volvemos a lo mismo, lo de la repetición, sin fisuras ni dudas. Él le llamaba concepto de la unidad uniforme, es decir, imbuía la idea: tú debes de pensar como piensa la gran mayoría, mucha gente opina eso. Y a eso le llamaba imbuir el que todos estuvieran de acuerdo en que lo que decía el poder mediático era cierto. Pero, ¿qué o quiénes mueven esta maquinaria mediática que actúa orquestadamente para destruir o levantar a quienes ellos quieran? ¿A qué intereses sirve esta red de canales de TV y periódicos que demuele todo lo que se opone a ciertos intereses? Vayamos un poco más allá y echemos una mirada a cómo están organizados los grupos mediáticos en el Perú. Conozcamos el gigantesco monopolio de la información que ejerce. Es hora de que el pueblo conozca a los dueños de los medios y sus relaciones, para así entender cómo se pretende controlar la sociedad entera, buscando imponer su verdad, la verdad del dinero, para seguir manipulando el país. El Grupo Agois. El Grupo Agois, propietario de la empresa periodística nacional S.A., conocida como EPENSA, fundada en 1963 por Luis Banchero Rossi, edita en la actualidad los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. Está conducida por los hermanos Luis y Carlos Agois.
Los Agoys dirigen lo que podemos considerar las prensas más ultraderechistas de este país, que se expresa a través de su diario emblemático, el diario Correo. Correo vendría a ser algo así como el periódico de batalla de este emporio editorial. Ahí escriben personajes como Andrés Bedoya Ugarteche, primo carnal de Vladimiro Montesinos, un columnista que es una patética caricatura de periodista y que, a pesar de ser un peruano como todos nosotros, se declara en su columna como un racista confeso y utiliza un lenguaje delincuencial que sería castigado legalmente en cualquier otro país. No en vano se hizo acreedor del premio de artículo más racista del mundo, cuando durante la crisis de Bagua pidió rociar con napalm a los indios. El director de Correo es Aldo Mariátegui Bose, nieto de la mauta José Carlos Mariátegui, que si regresara al mundo de los vivos se espantaría de conocer la obra de un nieto. El tristemente célebre Alditus es uno de los reyes de los titulares más sucios que hayan habido en la prensa nacional. Los Agoys se caracterizan por ser un grupo empresarial que siempre se ha vendido al mejor postor durante los diferentes gobiernos, sin importar si se tratase de una democracia o una dictadura. Los Agoys son la expresión más achorada de la dictadura que cierta prensa peruana quiere ejercer desde las sombras, para lo cual coordinan sus ataques, defienden intereses y determinan víctimas cada semana. Ellos, junto a otros grupos, son quienes deciden lo que el televidente debe ver, lo que el lector debe leer, sin importar si ello los hará mejores ciudadanos o les dará una información más completa para poder decidir o tener una opinión más certera sobre los principales temas que aquejan a nuestro país. El control mediático en el Perú tiene varias caras. Esta es una de ellas. Deplorable. Este tipo de prensa desinforma y manipula, arrebatando a la sociedad el derecho a una adecuada información. Por su enorme llegada a la población, en buena medida, ellos deciden qué hay que ver, oír o leer. Antes, desnudamos al grupo Agoys, propietario de Pensa. Ahora veamos a uno de los más grandes monopolios familiares mediáticos del país. Controlado principalmente por el clan Miro Quesada, es el emporio comunicacional más grande del Perú, debido a la fuerte concentración de medios de comunicación que posee. El Grupo Comercio es dueño de 5 diarios impresos, 9 revistas y 2 canales de televisión. Entre los medios más populares que controla se encuentran los diarios El Comercio, Perú 21, Trome y Gestión. Asimismo poseen la mayoría de la propiedad de América Televisión y el canal de noticias Canal N. Encabeza este grupo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien es miembro también del directorio de una de las empresas constructoras más grandes del país, Graña y Montero. Graña y Montero ha participado en varios proyectos mineros, tales como Yanacocha, Pierina, Alto Chicama, Cerro Verde, Cerro Corona, Antapacay, Las Bambas, entre otros. Por eso es interesante revisar la posición del comercio frente al tema de minería en el país. Graña y Montero también ha cobrado millones de dólares en controversiales obras públicas, como el tren eléctrico junto a Odebrecht, la remodelación del Estadio Nacional y la cuestionada ampliación de la avenida Néstor Gambetta en el Callao. También forma parte del Grupo Comercio Victoria Eugenia de los Milagros Miro Quesada Martens de Rodríguez Larraín, esposa de Emilio Rodríguez Larraín Salinas, relacionado con otro monopolio empresarial, la línea aérea LAN Perú, la cual tiene el 70% de las rutas aéreas a nivel nacional. Según denunció el diario La Primera, en mayo del 2011, Rodríguez Larraín, el esposo de Victoria Eugenia de los Milagros Miro Quesada Martens, posee una empresa de helicópteros llamada Ecocopter en Chile, junto a su socio, el tristemente recordado y prófugo Eduardo Calmel del Solar, exdirector del diario Expreso, perseguido por recibir en el SIN por lo menos $1.750.000. En la actualidad radica en Chile gracias a un milagroso habeas corpus. Por último, y no menos escandalosa, está Marta Meyer Miro Quesada, que con su intransigencia y apoyo a la hija de Fujimori provocó la renuncia de Mario Vargas Llosa al diario El Comercio. Y es que Marta Meyer es naranja de corazón, habiendo postulado al Congreso el año 2000 en plena podredumbre fujimorista por la agrupación Bamba Perú 2000, precisamente en las épocas en que la dictadura hacía agua, se perpetraba el fraude electoral y las protestas contra la dictadura se multiplicaban. Ingresa el presidente Alberto Fujimori.
En el caso de Perú 21, su director es Fritz Dubois, que asumió en el 2008 la posta del periódico después de que la cúpula del grupo decapitara a Augusto Álvarez Rodríguez por su posición en el caso Petroaudio. Dubois es un oscuro personaje relacionado con el Fujimorato, ya que fue jefe de asesores de ministros de Economía fujimoristas, como Carlos Boloña, en momentos en que se festinó el Estado peruano vía privatizaciones, desempeñándose en este cargo desde 1993 hasta 1998, es decir, durante casi toda la dictadura fujimorista, una de las épocas más oscuras de la historia del Perú. Dubois ha hecho nuevamente noticia hace unos días por una denuncia que nos recordó la trayectoria de este personaje que ahora dirige un periódico. Según este informe, el director de Perú 21 estaría presuntamente implicado en un caso de malversación de fondos, junto a su esposa Cayetana Aljovín, por el irregular salvataje del Banco Latino, una de las tantas perlas de la corrupción en épocas del Fujimorato. Otro medio que también cumple un rol no menos dañino para la formación de la opinión pública es el Trome. Adaptado a la escuela montesinista, usa líos y chismes de farándula, asesinatos y violaciones. El Trome, por su bajo precio, llega a gran cantidad de público haciendo cualquier cosa menos una prensa que se respete. Entrando ya al campo de la televisión, nos encontramos con los canales América Televisión y el canal de noticias Canal N en cable. América Televisión es una cadena afiliada a Televisa de México, que transmite su señal desde 1958. El canal pertenece al grupo Plural TV, formado por los diarios El Comercio y La República de forma minoritaria. Con Canal N asistimos a un formato de noticias las 24 horas con programas de reconocidos periodistas. El programa bandera del canal es el prominero La Hora N, conducido por Jaime Daltaus. En la segunda vuelta del 2011, Daltaus pretendió presentar un altercado en las afueras de América TV como un ataque humanista a la libertad de prensa, todo esto en aras de desprestigiar al candidato Humala. A esta manipulación se sumó la después despedida Rosa María Palacios. Canal N apoyó cerradamente a la candidata Fujimori, lo cual generó la renuncia o el despido de algunos periodistas de este canal. Como vemos, la llamada libertad de prensa para el grupo El Comercio es un saludo a la bandera, ya que priman sus intereses empresariales, lesionando el derecho a la libre y veraz información que toda ciudadanía en una democracia debería tener. Esta es otra cara más del oscuro poder mediático en el Perú.